Hola, buenos días a todos. Confirmar que se me escucha. Estamos transmitiendo desde la sede del Ministerio de Agricultura, así que buenos días a todos. Quería daros la bienvenida a esta charla, a esta jornada divulgativa organizada por la Red PAC sobre etiquetado de origen de los alimentos. Agradecer a la Red PAC y a las unidades de la Dirección General de Alimentación y a la Subdirección General de Planificación de Políticas por la organización de esta jornada. Veo el éxito de la convocatoria por el número elevado de asistentes. La idea es que nos familiaricemos todos con lo que es la normativa sobre etiquetado de origen. A lo largo de la jornada de hoy vamos a tratar de conocer la normativa de etiquetado, sobre todo saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Vamos a repasar los productos que ya cuentan con etiquetado de origen obligatorio. Vamos a ver, además, que existe la posibilidad de indicar el origen en la mayor parte de los productos, o sea que ya se podría hacer, y se van a tratar algunos casos de éxito. Una cosa que vemos interesante de esta jornada, y a los hechos me remito por la cantidad de asistentes que hay, es el interés en la temática y la cantidad de dudas que hay sobre esta materia. Si nos trasladamos a lo que estudiamos como futuro de la alimentación en España y qué queríamos que fuese la alimentación en España a través de la Estrategia Nacional de Alimentación, uno de los 6 desafíos identificados fue el estímulo de la transparencia y la accesibilidad de la información alimentaria. O sea, lo que queremos es que el consumidor, que somos todos, tome decisiones informadas y responsables cuando coge o escoge entre varios productos un producto del lineal. Y si eso tuviera que ver el origen del producto, si es capaz de dirimirlo, ¿no? Tenemos también que dar el dato de que el 30% de las fake news de redes sociales están relacionadas con alimentación y algunas de ellas son sobre el origen. El 67,1% de los españoles admite no leer las etiquetas de los alimentos de manera habitual. Entre las principales razones destacan la irrelevancia de la información, no les resulta interesante, en un 34%, y otros, el tamaño reducido de la letra, es otro 30 y pico por ciento. Entonces, quizás lo que deberíamos hacer es despolitizar y bajar el nivel y asumir un nivel técnico del etiquetado, y tenéis aquí a expertas, hablo en femenino porque las ponentes van a ser todas mujeres, y Wendell Berry siempre dice, y no me canso de decir esta frase, que comer es un acto agrícola, es un acto agrario. Cuando eliges del lineal un producto agroalimentario, estás valorando y poniendo por encima de cualquier otro tema un hecho de cultivar, de ordeñar, de criar, de engordar un producto agroalimentario. Entonces, en un mundo cada vez más globalizado, el etiquetado y el de origen es una forma más de reconectar con eso que a veces reclamamos, que es el origen de España. O yo quiero comprar productos de mi región. Pues tienes que saber el origen. Hablamos de transparencia, pero también hablamos de confianza. Hablamos, por supuesto, de competitividad, de puesta en valor, y repasaremos los objetivos del etiquetado, que son más que solo conocer el origen. El etiquetado lo que quiere también, y la normativa de la Unión Europea y nacional, es armonizar cómo se da ese origen. Cuando tú transformas, sigue esa trazabilidad del origen a lo largo de la cadena. Satisfacer una demanda de los consumidores para conocer el origen es otro de los objetivos del etiquetado. Mejorar la forma en la que se presenta la información sobre el origen, porque tenemos que tener una información precisa de productos completamente dispares en una normalización de etiquetado. Y por último, para nosotros, además, que estamos en agricultura, se podría convertir en una herramienta estratégica, ¿no? Es el hecho de poder trasladar determinados mensajes, en este caso, el origen. Además, actualmente se está debatiendo en la Unión Europea cómo mejorar el régimen de etiquetado de país de origen. En el documento de visión de la agricultura se contempla una ampliación
con arreglo a determinadas particularidades sectoriales, y el enfoque vertical del 1169, regulado por esa normativa, habla de etiquetados en vino, aceite o miel en normativa especial, perdón. Entonces, lo que ya se posibilita es que los Estados miembros introduzcan medidas sobre indicación de país o lugar de procedencia, pero solo en el caso de que exista una relación entre las cualidades del alimento y su origen. España, como sabéis, tenemos etiquetado de origen en vacuno, en patata, en espárrago en conserva y en leche. Entonces, habrá que ver a lo largo de la jornada si terminamos la jornada entendiendo esto. Luego, otro tema que es fundamental. ¿Qué opina el sector sobre esto? Porque voy a hacer esto igual es un poco encorsetar, pero de manera generalizada, el sector primario siempre está a favor del etiquetado de origen. El productor primario quiere que su origen se valorice a lo largo de la cadena alimentaria. Y sin embargo, una parte de la industria alimentaria que por razones fabriles necesita a veces recursos que proceden de distintos sitios, pues a veces sí está a favor y a veces no tanto, ¿vale? Estos serían de manera muy general lo que opina nuestro sector. ¿Y cuál es la posición de esta casa, de este ministerio? Pues fundamentalmente armonizar. Lo ideal sería que toda la Unión Europea nos rigiésemos por la misma norma y ya si puede ser dentro de España también. Es cierto que actualmente la regulación comunitaria contempla la obligatoriedad en algunos casos concretos, que ya lo he dicho, como la carne fresca, aceite de oliva, el vino, el pescado, los huevos y la miel, vamos, los productos de origen animal, pero existen vacíos y hay mucha confusión respecto a determinadas identificaciones. Interés que tenemos en esto. España ya ha manifestado su interés en que se implante la obligación de indicar el origen, por ejemplo, en la fruta para determinadas cosas, como por ejemplo elaboración de zumos, porque podría ayudar o impulsar determinados modelos de producción. Y a futuro estamos comprometidos con el estudio de posibles menciones obligatorias de origen en productos como el arroz, la legumbre o la leche. Somos conscientes, sin embargo, que hay muchas sensibilidades distintas dentro de la cadena alimentaria y que lo fundamental de esto es el diálogo. Pero bueno, termino agradeciendo vuestra asistencia masiva, por lo que veo, y de lo que se trata aquí, como ya he dicho, es de mejorar la transparencia, la trazabilidad y ya si podemos de paso la valorización de estos orígenes de los productos de España. La clave está, por lo tanto, en el equilibrio entre la armonización, pero el permitir a los consumidores tomar las decisiones informadas y responsables. A ver si lo conseguimos a lo largo de la jornada. Os paso a la subdirectora responsable, Ana Díaz, que os va a dar instrucciones prácticas y seguimos con la jornada. Muchísimas gracias a todos. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a todos, como ha comentado la Secretaría General, por estar aquí presentes en esta jornada. Bueno, hemos tenido gran poder de convocatoria, lo que pone de manifiesto la importancia de este asunto. Simplemente un par de cuestiones técnicas antes de empezar la presentación. Por un lado, hay un chat abierto que en principio está previsto para poner, pues si hubiera algún problema técnico de conexión o cosas de esas que nos escuchara o lo que sea, os agradeceríamos que nos lo hicierais llegar por allí. Pero también se abrirá al final de la jornada la posibilidad de hacer preguntas y respuestas, ¿vale? Nos gustaría que fuera una jornada participativa. Hemos decidido abrir el chat al final para ver si a lo largo de las distintas presentaciones se pueden ir resolviendo
las dudas que puedan surgir e intentaremos dar respuesta a las mismas. Bueno, dependiendo un poco de cómo fluya el tema y de la cantidad de preguntas, pues si no vemos posible contestarlas todas hoy aquí, nos quedaremos con bueno, asumiremos la respuesta de las mismas a la mayor brevedad posible. O sea que, bueno, por mi parte no mucho más. Creo que ahora iban a presentaros a poner un pequeño vídeo para explicar lo que es la Redpack, que, bueno, pues agradecer a Redpack también la posibilidad de organizar esta jornada, porque, bueno, pues a nivel técnico nos ha resultado muy sencillo el prepararla por esta vía y a través de esta red, y creemos que, bueno, ha conseguido la difusión que nosotros queríamos y que por eso lo hace especialmente importante. Compañeros, si compartís el vídeo. El mundo evoluciona continuamente y los sectores rural y agrario lo hacen con él. Hoy, la Red Rural Nacional ha evolucionado también y se ha transformado en la Redpack, un punto de encuentro que conecta a todas las personas y entidades relacionadas con el medio rural y con la actividad agraria para difundir los objetivos del Plan Estratégico de la PAC en España, velar por su cumplimiento y sensibilizar a la población sobre la importancia que tiene el medio rural para nuestro presente y futuro. La Redpack surge de la integración de las políticas agrarias y de desarrollo rural en un único plan, el Plan Estratégico de la PAC 2023-2027. Y se orienta a conseguir resultados relacionados con sus objetivos generales, económico, ambiental y rural y social. Para ello, se ha reorganizado su ámbito de actuación, que se centra en 7 temáticas de trabajo para el período 2023-2027. La nueva Redpack pasa a ser una red abierta a todo el mundo que va a seguir trabajando para el medio rural, dando un mayor peso al sector agrario. En ella seguirán colaborando organizaciones, grupos de acción local, administraciones, asesores, investigadores y otros agentes de innovación para potenciar la transferencia de conocimiento y la cooperación. Sus funciones serán similares a las que tenía hasta ahora: facilitar la creación de redes, difundir información, recopilar proyectos y buenas prácticas, formar y conectar a nivel europeo. Y para ello, seguirá contando con el apoyo de las 9 antenas territoriales que aproximan y adaptan su actividad a los diferentes territorios. La nueva Redpack es el punto de conexión que abre camino a nuestro futuro rural y agrario en España y en Europa. Súmate a la evolución del desarrollo rural. Rural, vital, sostenible. Redpack, más impulso al medio rural. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Gobierno de España. Que no veo. No, ahora sí, ¿no? Ahora espero que sí, que ya me escuchéis. Bueno, pues vamos a comenzar con una pequeña charla, un poco poniendo en cuestión el asunto que tenemos entre manos sobre el origen de los alimentos y por qué en el Ministerio de Agricultura le damos verdadero valor a este etiquetado de origen, ¿no? Si nos remontamos al origen del alimento y a esa inquietud que el origen de los alimentos ha despertado a lo largo de la historia, pues sabemos que esto es una cuestión que no viene de nueva, sino que ya en la época romana, la salsa garum, que era un condimento pues, preparado de vísceras de pescado, que era un producto de lujo y de gran valor que se comercializaba en todo el imperio, pues venía etiquetado en unas garrafas en donde se ponía en valor el origen del mismo, ¿no? Y precisamente el garum español era uno de los productos más valorados, ¿no? O sea que ya en aquel momento se tenía en cuenta que el origen estaba vinculado ya no solo con el propio lugar de producción o de elaboración de un producto, sino también con la calidad del mismo, ¿no? Bueno, eso quiere decir que el origen siempre ha estado ligado a nuestra cultura, a nuestra percepción de la calidad y a la reputación de los distintos productos, ¿no? Y ha servido para diferenciarlos a unos de otros. Hoy
en pleno siglo XXI ha resurgido con fuerza, quizás pues, por todas las situaciones que hemos vivido en los últimos años en cuestiones de abastecimiento alimentario y el poner en valor tras las últimas crisis, ¿no? Esa necesidad de autoabastecimiento y del consumo de productos de nuestra cercanía en este mundo pues, tan globalizado y con esas cadenas de suministro muy, muy complejas que tenemos. Y por tanto, pues el etiquetado de origen, pues adquiere un nuevo interés y si antes era un sello de excelencia, pues hoy también pasa a ser, como decía la secretaria, una herramienta fundamental para tomar decisiones, ¿no? Decisiones informadas y gracias a un consumidor que tiene ese interés en conocer esa producción y el origen de ese alimento, ¿no? ¿Por qué es importante conocer el origen de los alimentos? Pues bueno, por un lado, como decíamos, se entiende que está vinculado a la calidad. Por otro lado, también pone de manifiesto pues, una forma de producción concreta. También nos traslada una idea del posible impacto ambiental que tenga o incluso pues, una identidad cultural, ¿no? Está vinculado a cuestiones de salud y confianza de los consumidores, porque qué duda cabe que el origen de un producto dice bajo qué o pone de manifiesto bajo qué estándares ese producto ha sido producido y por tanto nos da una idea de cuáles son las prácticas, tanto agrícolas o ganaderas, ¿no?, que han permitido llegar a la obtención del mismo. Por otro lado, también está muy vinculado a la sostenibilidad, porque bueno, pues la producción del consumo de productos locales, de cercanía, con una menor huella de carbono o el apoyo a esos sistemas de producción cercana, ¿no? Pues es la búsqueda de esos sistemas alimentarios más sostenibles y resilientes, ¿no? Vinculado a nuestra identidad cultural bueno, pues la alimentación es parte del patrimonio cultural, la dieta mediterránea es patrimonio inmaterial de la UNESCO, es una dieta que realmente desde el Ministerio de Agricultura queremos retomar y queremos fomentar. Y por tanto no es una moda, sino que ya es algo que lleva muchos años vinculada pues a todos estos conceptos que ahora parecen novedosos, ¿no? Pues de salud, sostenibilidad, cultura o soberanía alimentaria, ¿no? Bueno, pues esta identidad cultural también se pone de manifiesto a través de ese etiquetado de origen y del reconocimiento de los productos que producimos. Y por otro lado, pues como decía, en esta situación pues de mercados internacionales no tan estables como a los que a lo mejor estábamos acostumbrados en otro momento, pues se hace imprescindible el tener una verdadera pues autonomía estratégica, ¿no?, en cuanto a la producción. ¿Cómo ve el consumidor este etiquetado de origen, ¿no? ¿O por qué realmente esta información puede ser valorada por el consumidor? Pues recientemente la Federación Española de Nutrición ha presentado un informe que a través de un cuestionario en cuestiones de etiquetado al propio consumidor y lo que nos dice es que, bueno, aunque no todos los consumidores revisan las etiquetas de manera sistemática, es verdad que cada vez existe un mayor interés por el mismo, ¿no? Según este estudio, por ejemplo, se habla de que casi la mitad de los consumidores o españoles habitualmente consultan el país de origen de los alimentos. Sin embargo, cuando ya vamos a si este etiquetado de origen es importante para su decisión de compra, aquí disminuye, ¿no? Y se habla solo, pues algo menos de un tercio de los consumidores lo ven como algo importante para tomar esa decisión informada de compra, ¿no? Por tanto, bueno, pues hay muchos que piden más claridad, eso lo ha mencionado también la secretaria general, ¿no? A veces es cuestión de demasiada información, que mucha información a veces desinforma, el tamaño, ¿no?, al que pueden estar disponibles determinadas informaciones. Entonces, bueno, aunque el origen es importante, sí es verdad que todavía los datos dicen que no es el principal factor de compra de un producto, ¿no? Se compra más en función, pues, de su fecha de caducidad, de los ingredientes o incluso de la información nutricional, que es algo que también está muy en boga, ¿no? El consumidor sí que es verdad que cada vez exige más transparencia y reclama, ¿no?, herramientas claras y accesibles para poder interpretar toda esa información.
Esta demanda social, bueno, pues como bien ha comentado la secretaria general, ha sido recogida a través de las distintas políticas alimentarias y, bueno, desde el Ministerio de Agricultura y Pesca y Alimentación, en nuestra Estrategia Nacional de Alimentación, pues se habla precisamente de eso, ¿no? De una política para el consumo responsable, ¿no? Queremos hacer un consumo vinculado a buscar la transformación de nuestros sistemas alimentarios, pues sobre todo en base a la salud, a la sostenibilidad y a la equidad, ¿no? Uno de los ejes claves para llevar a cabo esta Estrategia Nacional de Alimentación es mejorar la información y esa transparencia en la información alimentaria al consumidor, ¿no? Por eso la estrategia también habla de manera clara de la necesidad de desarrollar un sistema de etiquetado de origen pues, fiable y armonizado, de promover la venta de productos locales y de temporada o de reforzar, ¿no?, ese consumo de proximidad y revalorizar el vínculo entre el territorio, la tradición, la producción y la alimentación. Esta Estrategia Nacional de Alimentación está perfectamente alineada con la reciente visión de la Comisión Europea para la Agricultura y la Alimentación, que también contempla desde el punto de vista del etiquetado de origen, bueno, pues el priorizar, ¿no? El priorizar y el ampliar este etiquetado de origen de los distintos países, ¿no? Es verdad que la visión de la agricultura de la Comisión Europea habla de la necesidad pues, de establecer unos estándares equivalentes e iguales para los productos importados, ¿no? En cuanto a, pues, sobre todo, cuestiones relacionadas con trazabilidad, bienestar o pesticidas, ¿no? Para que todos compitamos o los productos importados compitan en igualdad de condiciones a los productos europeos en el mercado único. También habla esta visión de incentivar el consumo de productos de temporada, locales y de cadenas cortas, ¿no? Incluso habla pues, del incentivo a través de las compras públicas, etcétera, ¿no? Todo ello busca, pues, como digo, una mejor competencia entre operadores europeos y, sobre todo, pues, evitar distorsiones en el mercado único, ¿no? Bueno, esto creemos que la Comisión comparte en que, bueno, para todo ello debe de estar sustentado en una información clara y verificable, ¿no? Que permita a ese consumidor tomar esas decisiones de compra de manera consciente. Esta convergencia entre la política española, a través de su Estrategia Nacional de Alimentación, y la europea, pues precisamente refuerza esa coherencia, ¿no?, política a nivel político. Es una visión compartida, por tanto, en las que ambas políticas, tanto la europea como la nacional, reconocen el derecho del consumidor a estar perfectamente informado. Por otro lado, al fomento, ¿no?, al promover esa producción local, sostenible, un consumo más responsable, ¿no?, el fortalecer los valores culturales y económicos y ambientales. Y por otro lado, pues se ve el etiquetado como una herramienta pues, de empoderamiento del consumidor, ¿no? Es una herramienta que da pues, una justicia, ¿no?, en cuanto a la información que traslada al consumidor y que, por tanto, pues, es la forma de llegar a él, ¿no? A nivel internacional también existe inquietud en cuanto a marco normativo en materia de etiquetado de origen, y el Codex Alimentarius, que como sabéis es el encargado de la normativa en materia de alimentación, desarrollado por la FAO y la OMS, pues es la principal referencia internacional que, si bien no es de obligado cumplimiento, sí que facilita y tiene la labor de, bueno, pues de buscar unas condiciones similares, ¿no?, en todo el comercio internacional, y es un poco el referente, aunque no es de obligado cumplimiento, ¿no? Este Codex Alimentarius habla también pues, de esa necesidad de proteger al consumidor y de que, bueno, de que el etiquetado tiene que ser veraz y no pueda inducir a error a los consumidores, pero también bueno, busca el facilitar la trazabilidad de los productos, ¿no? Sobre todo, pues ya hemos vivido en algunas ocasiones alguna crisis alimentaria en donde la trazabilidad juega
un especial papel y ese etiquetado de origen ayuda, ¿no? o facilita en la trazabilidad de los productos. Además, pues como decía, busca un comercio justo y promueve unas prácticas comerciales equitativas, ¿no? Al final, lo que pretende es que también se reconozcan los productos con un valor cultural y geográfico. Si nos centramos en la evolución de la normativa de etiquetado de origen en el ámbito de la Unión Europea, pues hay grandes hitos de los que creemos que tenemos que hablar, ¿no? Por un lado, en torno a los años 2000, 2001, previamente pues no existía un etiquetado de origen, era algo excepcional, algo muy poco regulado, ¿no? Sin embargo, con la llegada o con las denominadas crisis de las vacas locas, que supuso un cambio muy importante en toda la política de higiene y seguridad alimentaria a nivel europeo, en la que la responsabilidad del operador se puso por encima de todo bueno, en la que surgió precisamente este etiquetado obligatorio de origen, por ejemplo, en el caso de la carne de vacuno, ¿no? Con la llegada del Reglamento 1169 del año 2011, que como sabéis es el reglamento básico en materia de información al consumidor a nivel europeo, pues ya se empiezan a establecer los criterios generales sobre los que se va a indicar el país de origen, ¿no? Este reglamento ha necesitado desarrollos posteriores y, por ejemplo, en el año 2008 entra en vigor y se exige, ¿no? Se establecen los requisitos a cómo establecer el origen cuando un ingrediente primario, el origen de un ingrediente primario es distinto al del producto principal o donde se haya transformado, ¿no? Actualmente, como bien se señalaba, pues se está estudiando esa posibilidad y que comparten tanto la Estrategia Nacional de Alimentación como la visión de la Comisión Europea, pues de ampliar esos etiquetados de origen. Como bien mencionaba la Secretaría General, bueno, en España estamos a favor de esa ampliación, pero sobre todo de esa armonización, ¿no? A nivel europeo para facilitar la competencia entre operadores y facilitar el mercado único. Algunos principios básicos del Reglamento 1169 de 2011 sobre etiquetado de origen, que como decía es un punto importante en cuanto a legislación alimentaria en el ámbito europeo. Bueno, porque refuerza la responsabilidad de los operadores, cosa que es muy importante a raíz de esas últimas crisis o de esas crisis que mencionábamos, ¿no? En cuanto a que los productores son los responsables de que los productos que se comercialicen o que ponen a disposición del consumidor sean pues, seguros, saludables, etcétera, para ellos. Por otro lado, otro de los principios fundamentales es el evitar el engaño al consumidor, ¿no? El establecer una información clara, veraz, trazable y que te permita llegar a determinar un origen de una manera clara, ¿no? Así, por ejemplo, pues dice que este reglamento dice que si un envase sugiere un origen, pues por ejemplo a través de una bandera o etcétera, pero el ingrediente principal pues viene de otro país, debería de indicarse, ¿no? Y de aclararse. O sea que bueno, este reglamento ya establece muchas medidas en relación al origen, aunque es un reglamento básico, luego yo creo que con más detalle también os darán algo más de información en las siguientes ponencias, ¿no? Además, este reglamento pues, abre la posibilidad a futuras extensiones. Lo que pasa que es verdad que para ampliar ese etiquetado de origen pues hace falta unos informes exhaustivos sobre el posible impacto que estos etiquetados de origen puedan tener de cara a buscar un equilibrio, ¿no? Entre ese derecho a la información por parte de los consumidores, pero también la viabilidad económica pues, de la cadena alimentaria, ¿no? Para poner esos productos en el mercado. Bueno, más allá de lo normativo, ¿no? Para nosotros el etiquetado de origen supone una gran oportunidad para todos aquellos que producen alimentos. Por un lado, vemos como beneficio que, bueno, pues que permite diferenciarse frente a otros productos importados, ¿no? Refuerza la identidad territorial de una marca y bueno, pues se conecta con determinados valores claves para el consumidor, ¿no? Ya lo hemos dicho, pues esa sostenibilidad, esa
cercanía, ese consumo local, esa autenticidad de producto, esa calidad, ¿no? Y además, pues, bueno, creemos que supone un valor añadido para determinados productos y que cada vez más el consumidor está dispuesto a pagar por diferenciar esos productos de un origen cercano, ¿no? De todo este recorrido que hemos hecho, pues a través de esta pequeña introducción a lo que es la regulación tanto nacional como internacional en materia de etiquetado de origen, sí me gustaría sacar pues algunas conclusiones, ¿no? Y por qué vemos que el origen puede ser un valor estratégico para nuestro sistema alimentario, ¿no? Más allá de cualquier indicación geográfica o de localización, para nosotros el etiquetado de origen pues, es una herramienta que genera confianza en el consumidor. Además, es una forma de protección, ¿no? De productos locales, pero también de nuestra cultura, ¿no? Y de nuestra vinculación al territorio, de nuestra dieta mediterránea, de nuestros productos locales, ¿no? Y creemos que eso es importante también, el ponerlo en valor. Y además, pues es una garantía de seguridad y de trazabilidad alimentaria, como decía, ¿no? Pero también está muy vinculado a esa sostenibilidad que queremos de los sistemas alimentarios que buscamos, ¿no? De nuestro sistema alimentario para que sea cada vez más sostenible, ¿no? Por tanto, pues existe un consenso creciente en cuanto a la importancia de este sistema alimentario y del papel que juega el etiquetado de origen en estas cuestiones, y por eso desde el Ministerio pues trabajamos en mejorar esa información del etiquetado, en tratar de hacerla más comprensible y cercana al consumidor. Simplemente me gustaría, bueno, pues cerrar con esta cita en la que, bueno, pues etiquetar el origen es apostar por un modelo de alimentación más justo, más transparente y sostenible. Y por mi parte, nada más. Doy la palabra a la siguiente ponente. Bueno, buenos días. Después de esta primera aproximación que hemos tenido al impacto que puede tener el etiquetado de origen, tanto en los consumidores como la relevancia que tiene a nivel social, económico, medioambiental, ya estamos preparados para adentrarnos un poco en la regulación de este etiquetado de origen. Para ello, pues la propuesta de esta mañana es adentrarnos en el 1169 a través de este itinerario, el artículo 26, el artículo 39. Pero antes de nada me gustaría hacer una pequeña reflexión. Y es que el etiquetado, sobre todo, más que una serie de datos agrupados, lo tenemos que entender como un contrato de confianza entre el operador económico y el consumidor. Es un gesto de confianza entre quien comercializa un alimento y quien lo consume. Es la manera que tenemos de transmitirle a nuestro consumidor qué está comprando, qué características tiene, de dónde viene. En esencia, es una oportunidad para posicionarnos como un producto, con nuestros productos frente a los consumidores. Y esta es la lógica que vertebra al 1169, que es un compromiso, que su valor, o sea, que tiene valor legal
y que protege tanto al consumidor como al operador económico. Este es el principio que vertebra el 1169, que es por todos conocido, el Reglamento de Información al Consumidor, famosísimo entre todos los que supongo que estamos asistiendo a esta charla. El Reglamento 1169 es la base de la información alimentaria facilitada al consumidor y establece las reglas del juego. Establece las normas generales armonizadas sobre la información alimentaria y su objetivo, como ya hemos dicho antes, es garantizar la seguridad tanto para los consumidores como para los operadores económicos y todas las partes interesadas. Además, se trata de reducir la carga administrativa y también trata de agilizar y vertebrar todo el mercado interior para que funcione perfectamente. En resumen, define las reglas generales del etiquetado, que luego se completa con algunas reglas especiales según el tipo de alimento o situación. Uno de sus principios claves y que está en el corazón del 1169 es el principio de lealtad de la información. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no podemos engañar al consumidor. No puede suponer un error o una duda sobre características esenciales del alimento. ¿Qué origen tiene? ¿Qué composición tiene? ¿Qué cualidades tiene? Su modo de fabricación. Tampoco podemos atribuir a nuestro alimento características especiales que no tiene o sugerir que tiene alguna característica especial cuando en realidad todos los alimentos del mismo estilo o categoría la tienen. Estas prácticas legales no solo se aplican al etiquetado, sino también a la publicidad y a la manera en la que éste se presenta. Esto es muy importante tenerlo claro. Una vez que ya tenemos esto claro, ya podemos adentrarnos más dentro de la información que nos exige el 1169. Por un lado, tenemos una serie de información obligatoria que deben figurar en todos los alimentos destinados al consumidor final. Ya sabemos que esta información obligatoria debe tener unas características concretas de tamaño de letra, visibilidad, que sean indelebles, que no se puedan tapar unas por otras. Entre algunas de las informaciones obligatorias tenemos la denominación, la fecha de caducidad o consumo preferente, alérgenos, el datos del operador alimentario y el país de origen cuando proceda, es decir, cuando así lo indique el artículo 26. Antes de sumergirnos en el artículo 26, me gustaría detenerme para remarcar el concepto de origen. ¿Qué es origen? Según el 1169. Pues bien, el origen del 1169 lo adopta del Código Aduanero de la Unión Europea, internacional, perdón. El país de origen de un alimento es aquel en el que el alimento ha sido sometido a la última transformación sustancial que haya dado lugar a un nuevo producto o representado una etapa importante en su fabricación. Lo que quiere decir que para un producto transformado, el origen dependerá del último sitio donde ocurrió el último cambio sustancial. Si un producto tiene ingredientes de distintos orígenes y se elabora en un país concreto, este país puede declararse como origen, siempre que cumpla el resto de las condiciones del Código Aduanero. Sin embargo, para un producto no transformado, como la fruta, la carne, la leche, la miel, el país de origen será el país donde esté cultivado, cosechado, criado, recolectado. Con esto ya un poquito más claro, podemos empezar a desglosar para entender el artículo 26, que es el que está consagrado a la indicación obligatoria del origen. Este artículo 26 determina que el origen es obligatorio declararlo en tres situaciones concretas. Cuando su omisión pueda dar lugar a error en determinadas carnes. Y por último, cuando se menciona un país como origen del alimento, pero el ingrediente primario de este alimento viene de otro país. A ver.
Bueno, además también hay algunos otros casos, o sea, aparte de lo que refleja el artículo 26, hay algunos otros casos que están cubiertos por normas de comercialización específicas que establecen que también debe ser obligatorio indicar su origen, pero eso lo veremos más adelante en la ponencia que hará mi compañera Beatriz. Bueno, hemos dicho que el artículo 26.3 establece como obligatorio que cuando se menciona el país de origen de un alimento, pero el ingrediente primario viene de otro, es obligatorio también establecer, o sea, indicar el origen de este ingrediente primario. Para ello también es importante conocer qué es un ingrediente primario. Lo podemos definir siguiendo dos tipos de criterios, tanto el criterio cuantitativo, es decir, cuando un ingrediente forma parte más de un 50% del alimento, como puede ser, por ejemplo, la harina en el caso del pan, o con un criterio cualitativo, que es cuando el consumidor espera que ese producto, que ese ingrediente esté en un producto alimentario, como por ejemplo pues una pizza de jamón, aunque el jamón evidentemente no va a suponer el 50% de esa pizza, el consumidor sí que espera encontrarse en una cantidad considerable. Además, un alimento puede tener varios ingredientes primarios y en ese caso habría que declarar todo el origen de todos ellos. Para aterrizar y concretar cómo se debe indicar este origen, se publicó, se adoptó el Reglamento de Ejecución 2018-775, que tiene como objetivo principal aclarar y armonizar la forma en que debe etiquetarse el origen del ingrediente primario. Y además es importante resaltar que no establece ninguna nueva obligación, simplemente detalla y aterriza los conceptos del 26.3. Queda fuera del ámbito de aplicación de este reglamento de ejecución las denominaciones protegidas, porque bueno, ellas siguen su propia reglamentación, y tampoco las marcas registradas, que también bueno, están pendientes de desarrollo su propia regulación en este sentido. El reglamento de ejecución nos da las pautas de cómo se debe indicar el origen de un ingrediente primario, bien sea mediante una declaración específica de la Unión Europea, fuera de la Unión Europea, o Unión Europea y fuera de la Unión Europea, la región o la zona, o el país, o una zona de pesca, FAO, en caso de productos de la pesca, o también lo podemos hacer a través de una declaración diferenciada, del tipo eso, el ingrediente primario no procede del país que se ha declarado en el alimento. Este reglamento también nos da las pautas técnicas de cómo tenemos que indicar el origen de este ingrediente primario, dónde tiene que estar situado, qué tamaño de letra tiene que tener, que tiene que estar eso en el mismo campo visual que el país, que el origen del alimento, y que además, si el origen del alimento se repite a lo largo del etiquetado, el origen del ingrediente primario también se tiene que repetir. Junto con el 26.3 y el reglamento de ejecución, la Comisión publicó una comunicación para aclarar ciertas directrices de cómo aplicar este reglamento de ejecución. Es un documento bastante completo, que os pondremos el enlace luego al final de la jornada. Y entre otras cosas, por ejemplo, se detiene a analizar qué expresiones activan la aplicación del 26.3 y cuáles no la activan. Por ejemplo, si tenemos una bandera de un país, eso sí que activaría el 26.3 y por tanto tendríamos que declarar nuestro ingrediente primario, un mapa, expresión hecho en, por supuesto que lo activa, o símbolos nacionales. Y sin embargo hay expresiones que, aunque pudiera parecerlo, no lo activan. Expresiones tipo estilo italiano, tipo Frankfurt, el envasado en, y tampoco activa el 26.3 la presencia de la dirección del operador, porque eso es un requisito obligatorio del etiquetado, pero sin embargo no activa la aplicación del 26.3.
Además de todos estos requisitos obligatorios, el Reglamento 1169 se contempla la posibilidad de que los estados adopten sus propias normativas de origen específicas. Pero ahora bien, con sus límites. Los estados, si quieren establecer una medida propia de indicación de origen, tienen que ser capaces de demostrar que hay una relación cualitativa entre el alimento y el origen o procedencia, y que además la mayoría de los consumidores consideran importantes esta información. Además, estas medidas se deben notificar a la Comisión. Como ya se ha mencionado al principio de la jornada, pues España en concreto tiene desarrollados el etiquetado de origen para la carne de vacuno, para la patata, para el espárrago en conserva y para la leche como ingrediente, para la leche y la leche como ingrediente en el caso de los productos lácteos. Pero de esto también hablará más en detalle mi compañera Bea. En este punto me gustaría también recordar que España, siempre que tiene ocasión en los foros de discusión de la Unión Europea, defiende la necesidad de seguir avanzando en todo lo relativo al etiquetado de origen, buscando la armonización que ya tantas veces hemos nombrado, pero es que hay que subrayarla, para evitar las distorsiones del este mercado único y que se puedan derivar de las distintas aplicaciones que puedan hacer los Estados miembros del 1169. Bueno, hasta aquí la indicación obligatoria del origen. Pero es que el 1169 nos guarda un as en la manga que podemos utilizar y que puede ser una oportunidad de valorizar nuestros productos si lo sabemos utilizar y lo usamos bien. Y es que tenemos la posibilidad de hacer indicaciones voluntarias de origen a través de la información voluntaria al consumidor. Esto es una oportunidad para diferenciar nuestros productos, teniendo además en cuenta que gracias a la cláusula de reconocimiento mutuo, un producto legalmente comercializado en un Estado miembro se puede comercializar en otro. Con lo cual, si queremos competir en igualdad de condiciones con productos de otros países que sí incluyen la información del origen y son competidores directos de nuestros productos, podemos hacer uso de esta indicación voluntaria del origen para valorizar nuestros productos en el exterior o dentro de España, que además son cada vez más valorados por todos los consumidores. La información voluntaria de origen es una herramienta de diferenciación y lo que tenemos que cumplir es que lo que digamos sea verdad. Es decir, cumplir con el principio de lealtad del 1169. Una vez que nos aseguramos que lo que estamos diciendo es verdad, tenemos los mismos requisitos que la información obligatoria: veraz, clara y no engañosa. Así que, bueno, desde aquí es un llamamiento a que os hagáis uso de esta herramienta voluntaria para poder diferenciar y poner en valor los productos de origen España. Bueno, como resumen de las opciones actuales que tenemos para etiquetar origen, pues eso, son las opciones de etiquetar origen de los alimentos en la Unión Europea. Se basan en una combinación de regulaciones obligatorias y específicas y además la posibilidad de indicar el origen de forma voluntaria, siempre bajo el principio de no inducir a error al consumidor. Ya hemos hablado en esta jornada de los beneficios de la indicación del origen, como protección del consumidor, como valorización de nuestros productos y como un gesto que ayuda a afianzar la confianza y la lealtad entre el consumidor y el operador económico. No está exento de retos, por supuesto. Ya mencionaba antes la subdirectora que estamos en un mundo globalizado con unas cadenas de suministro muy complejas, que además pues, un etiquetado adicional puede suponer un coste adicional, que puede suponer alguna barrera al comercio interior y por eso la necesidad de la armonización a nivel europeo, pero no tenemos que perder de vista las oportunidades que nos ofrece y que ya hemos mencionado. Simplemente desde aquí animaros a usar la información voluntaria de origen
que os atreváis a comunicarlo con transparencia y con veracidad, y agradeceros vuestra presencia hoy aquí, esta mañana. Espero que haya quedado todo un poquito más claro y, en cualquier caso, al final de la jornada tenemos oportunidad para establecer un diálogo y solucionar las dudas que puedan haber surgido. Ahora os paso con mi compañera Bea. Buenos días a todos. Voy a continuar con el punto 3 de la jornada, que lleva por título Normas de comercialización específicas. En este punto se va a subrayar la importancia del etiquetado de origen dentro de la información alimentaria que se aporta al consumidor en un contexto de normativa a nivel internacional, a nivel de la Unión Europea y a nivel nacional. En primer lugar, voy a hablar de la normativa a nivel internacional, concretamente del CODES. Comentar que la Comisión del Codex Alimentarius crea normas que son voluntarias para proteger al consumidor y asegurar un etiquetado claro en cuanto al país de origen. Las principales normas relacionadas con el etiquetado de alimentos son las directrices generales para el etiquetado de alimentos, así como la norma de etiquetado de alimentos preenvasados, la cual lo que establece es que hay que indicar el país de origen si su omisión puede dar lugar a confusión al consumidor. También dentro de la normativa del CODES tenemos que nombrar las normas de productos específicos, como por ejemplo la norma de CODES de aceite de oliva y la norma CODES para la miel, entre otras normas que hay. Estas normas o bien hacen una referencia a la norma general de etiquetado de alimentos preenvasados o bien establecen alguna peculiaridad según el producto relacionado con el origen. A continuación, paso a hablar sobre la normativa de la Unión Europea, además del Reglamento de Información Alimentaria al Consumidor, el Reglamento 1169, que obliga a indicar el origen en determinadas carnes específicas. La base legal de la indicación del origen en determinados productos está establecida en el Reglamento 1308 del 2013, que regula la OCM única. Y este se va a desarrollar y se va a concretar posteriormente mediante normas comerciales específicas que van a detallar peculiaridades de cada producto en cuanto al etiquetado de origen. Estos son los productos para los que hay una norma en la Unión Europea de comercialización específica, y voy a ir entrando en cada una de ellas para indicar las peculiaridades en cuanto al etiquetado de origen. Empezando por la norma de comercialización del aceite de oliva virgen, comentar que establece que es obligatorio indicar el origen solo para los aceites de oliva virgen o el aceite de oliva virgen extra. En el caso de que provenga en un 100% de un país en concreto, se puede denominar diciendo origen y el país correspondiente, como por ejemplo origen España. En el caso de las mezclas, hay que indicar si la mezcla de aceite de oliva proviene de países únicamente de la Unión Europea, si proviene de aceites que son mezclas de países de la Unión Europea y fuera de la Unión Europea, o si son directamente originarios de mezclas de aceites de oliva que proceden de países fuera de la Unión Europea. En el origen del aceite de oliva virgen hay que destacar el país de recolección de la aceituna y el país donde está situada la almazara.
Por lo tanto, si el país de recolección y la almazara están en países distintos, hay que indicar ambos. Por ejemplo, aceite de oliva virgen obtenido en el país de extracción que corresponda, de aceitunas recolectadas en el país de recolección que corresponda. En el caso del vino, el etiquetado de origen debe indicar el país de cosecha y vinificación, usando términos como vino de o mezcla de vinos de la Unión Europea, o en el caso de que la cosecha y la vinificación sean de países diferentes, hay que indicarlo como, por ejemplo, vino obtenido en el país de obtención a partir de uvas cosechadas en el país de cosecha. En el caso de la normativa de frutas y hortalizas frescas que establece la indicación de origen, lo que dice en cuanto al origen es que hay que indicar el país de origen de estas frutas y hortalizas, tanto en el caso de venta a granel como en frutas y hortalizas envasadas. Además, por la modificación del reglamento, desde 2023, esta obligación se ha ampliado a productos transformados como, por ejemplo, frutos secos y plátano maduro. En la normativa referente a pescado fresco de la Unión Europea, el etiquetado de origen que hay que indicar es obligatorio poner el país o la zona geográfica de captura o de producción acuícola. En el caso de que haya sido capturado en mar, hay que indicar el código FAO de la zona y un nombre que sea comprensible o bien un mapa. Cuando la pesca ha sido en agua dulce, habrá que indicar la masa de agua y el país de origen. Y en el caso de que sea producto de acuicultura, habría que indicar el país de producción. Pasando a hablar de la normativa de la Unión Europea de huevos, establece que tienen que ir acompañados con un código del productor, que debe indicar o incluir el sistema de cría, que va a ser un código, el código del país, como puede ser, por ejemplo, ES, que correspondería a España, y corresponde con el país de la granja de puesta, y seguido de la identificación de la granja. Aquí podéis ver un ejemplo donde se ve el código del productor y el segundo dígito correspondería al código del Estado miembro de la Unión Europea del que proceden los huevos, en este caso ES de España. Continuamos con la normativa a nivel de la Unión Europea de la miel, donde se establece que hay que indicar el país de origen y este corresponde al país de recolección de la miel. En el caso de las mezclas, hay que indicar los países de origen en orden decreciente, con los porcentajes correspondientes. Y en el caso de envases que sean menor de 30 gramos, se puede utilizar un código ISO del país. Me voy a parar en el caso concreto de la miel y hacer un resumen sobre la evolución de la normativa del etiquetado de origen de la miel. La miel en la Unión Europea estaba regulada por la Directiva 110, que permitía etiquetar mezclas indicando simplemente Unión Europea, no Unión Europea o ambos, sin especificar países concretos. España, a través del mapa, fue más exigente con el etiquetado mediante el Real Decreto 523/2020, exigiendo indicar los países de recolección incluso en las mezclas. Además, solicitó a la Comisión Europea incluir también los porcentajes de cada país en las mezclas. La Comisión propuso modificar la Directiva 110 como parte de las directivas del desayuno, incluyendo el listado de países, pero no los porcentajes, lo cual esto generó una división entre los Estados miembros y España defendió que se incluyeran ambos elementos, tanto los países de recolección como los porcentajes en orden decreciente. Fue durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea en 2024 cuando se logró un acuerdo político y se aprobó una nueva directiva que obliga a indicar países de origen con sus porcentajes en las mezclas, con cierta flexibilidad. La transposición de esta directiva tiene que completarse a finales de 2025 y España ya ha traspuesto la directiva mediante su Real Decreto 68/2025.
En el caso de la miel, consideramos que la indicación de los porcentajes de cada país de origen resulta crucial para garantizar la máxima transparencia en la información proporcionada al consumidor, permitiendo diferenciar y proteger la miel y de los apicultores, la producción de la miel de los apicultores europeos frente a la competencia de las mieles importadas. Además, comentar, relacionado con la normativa a nivel de la Unión Europea, que con el proceso de revisión de las denominadas directivas del desayuno se ha impuesto que se evalúe la posibilidad de implantar el etiquetado de origen de la fruta en el caso de zumos de frutas y de confituras. En enero del 2025, la Comisión informó del comienzo del estudio sobre el etiquetado de origen de la fruta empleada en zumos y confituras, y los resultados del mismo se presentarán en 2027, que, si lo estima la Comisión, lo acompañaría de una propuesta legislativa. También tenemos que hablar a nivel de la Unión Europea y relacionado con el origen de los productos de los regímenes de calidad diferenciada. La Unión Europea regula estos regímenes para productos agrícolas y alimenticios con características específicas que están ligadas a su origen geográfico. Estos esquemas son de carácter voluntario e incluyen dos figuras principales en cuanto al origen, que son las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas. Estos distintivos garantizan la autenticidad, el valor cultural y la sostenibilidad de los productos. Y los productos que estén certificados tienen que ir acompañados por el sello oficial de la Unión Europea. Además, fomentan un consumo más responsable al educar a la ciudadanía sobre la importancia de apoyar la producción local. Para terminar con este punto de la Unión Europea, de normativa relacionada con etiquetado de origen en la Unión Europea, comentar que va hacia una armonización comunitaria, en la cual es clave para evitar distorsiones y destacar la calidad y la seguridad alimentaria del modelo de producción comunitario, que va a permitir diferenciar los productos europeos en un mercado cada vez más competitivo. La Comisión, en la estrategia de la granja a la mesa, apuesta por mejorar la transparencia al consumidor con la indicación de origen como un punto clave, y en su visión para la agricultura y la alimentación, presentada en 2025 por la Comisión, que es un documento que tiene la huella y el impacto de la Estrategia Nacional de Alimentación presentada por el MAPA, se compromete a ampliar el etiquetado obligatorio a una gama más amplia de productos para mejorar así la trazabilidad, la sostenibilidad e información y promover la competencia justa, a la vez que se está reforzando el autoabastecimiento y la soberanía alimentaria. A continuación, una vez que hemos hablado de la normativa a nivel internacional, a nivel de la Unión Europea, voy a pasar a hablar de la normativa a nivel nacional en cuanto al origen de los productos. Comentar que, como ya se ha ido comentando a lo largo de la jornada, el Reglamento 1169 del 2011, en su artículo 39, establece que los Estados miembros pueden introducir medidas adicionales sobre la indicación obligatoria del país de origen o del lugar de procedencia, cuando se haya demostrado una existencia de relación entre determinada cualidad del alimento con el origen geográfico. España cuenta con normativa nacional que establece el etiquetado de origen en estos productos: el espárrago blanco en conserva, la patata, leche y la leche utilizada como ingrediente en producto lácteo y la carne de vacuno. La normativa nacional de carne de vacuno lo que establece en cuanto al origen es que hay que indicar el país de nacimiento, el país de engorde, de sacrificio y el país de despiece. Si nacimiento, engorde y sacrificio coinciden, se podría indicar como origen, por ejemplo, España, seguido del número de autorización sanitaria del matadero. En el caso de la normativa nacional de patata, establece como obligatorio indicar el país de origen, pudiendo incluir una región. En el caso de patatas envasadas, si contiene mezclas de orígenes diferentes, esto tiene que figurar en el envase. Y cuando se trata de venta a granel, se tiene que indicar el origen en un cartel visible.
En cuanto al espárrago blanco en conserva, la normativa nacional establece que el producto que tenga origen en España tiene que indicarse como cultivado en y mencionar la provincia o la comunidad. Si es un producto con origen de la Unión Europea o de terceros países, se pondría originario de y el país que corresponda. En el caso de la leche y leche como ingrediente en productos lácteos, en el origen tiene que indicarse el país de ordeño y el país de transformación. Se podría indicar origen de la leche seguido del país en el caso de que coincidieran. Si es solo origen de España, se tiene que decir España y no se debería indicar como Unión Europea. Si no es solo española, se tienen que poner los países que correspondan o hacer mención a la Unión Europea, fuera de la Unión Europea o ambos. En este punto sí que me gustaría mencionar a la Estrategia Nacional de Alimentación presentada por el MAPA, que reconoce el etiquetado de origen como una medida esencial para garantizar una información veraz y sencilla al consumidor. Concretamente, en el desafío 6 de la Estrategia Nacional de Alimentación es donde se centra en la información alimentaria al consumidor, con especial énfasis al etiquetado, incluyendo medidas específicas como el desarrollo de un etiquetado de origen de los alimentos. También este desafío de la ENA incluye como medida la mejora de información alimentaria disponible a través de los canales de compra y de los puntos de venta, utilizando tecnología digital que pueda proporcionar información como, por ejemplo, el origen de los productos, entre otros. Es importante en este punto de la jornada destacar que la normativa europea no impide que se utilice de manera voluntaria indicaciones de origen de los productos, por lo tanto hoy ya se podría utilizar de manera clara el etiquetado de origen de los productos españoles, pudiendo destacar el origen España, por supuesto cumpliendo con todos los requisitos que establece la legislación. De esta manera se diferencia el producto, reforzando la competitividad y se pone en valor nuestra producción nacional. A modo de conclusiones relacionadas con el etiquetado de origen, comentar que el etiquetado de origen de un producto está regulado a nivel internacional, a nivel Unión Europea mediante normas de comercialización específica y a nivel nacional. El MAPA defiende la necesidad de avanzar en la necesidad de indicar el etiquetado de origen de los productos agroalimentarios como forma de proteger nuestras producciones. El etiquetado de origen tiene que estar armonizado en la Unión Europea para garantizar el correcto funcionamiento del mercado único y, como último, mencionar que el etiquetado voluntario del país de origen o lugar de procedencia permite destacar el origen España para diferenciar el producto y para informar al consumidor. Terminar con esta cita: en la etiqueta encuentras el origen, y a continuación podéis ver unos enlaces a documentación que hemos considerado de interés. Muchas gracias por vuestra atención. A ver. ¿Lo puedo ver ahí o no? ¿Lo puedo ver ahí? El chat o las preguntas. Vale. Bueno, pues si os parece, pasamos un poco a la parte de preguntas que nos habéis enviado. Por lo que he visto, algunas son reflexiones o no una pregunta directamente, pero bueno, intentaremos abordarlas todas. También os tengo que decir que nosotros no tenemos todas las competencias ni en temas de control ni demás, ¿no? Nosotros nos encargamos un poco de la parte de la legislación europea y de las negociaciones en temas de etiquetado a nivel de la Unión Europea, así que lamentablemente a lo mejor algunas no somos capaces de contestarlas 100%, pero bueno, pues sí intentaremos trasladaros nuestra impresión. La primera pregunta que se plantea, y que por eso digo que es más una reflexión, entiendo que es de Enrico Frabetti, de FIAP,
en el que nos dice que es un comentario, ¿no? Que no está 100% de acuerdo con que el origen de un producto de alguna manera determina su calidad. Que en un mismo pueblo se puede encontrar un producto de alta calidad y otro normal, ¿no? No es el origen el que determina la calidad, por lo menos de un producto transformado. Sí que pero puede influir, aunque no es una relación causa-efecto. Además, el riesgo de confundir origen con calidad es debilitar precisamente las DOPs y GPs, que sí son esquemas vinculados a la calidad diferenciada con el origen geográfico. Bueno, gracias, Enrico, por tu reflexión y desde luego pues nosotros compartimos también contigo la importancia de poner en su lugar, ¿no?, las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas. Creemos que esa es la figura de calidad con mayor reconocimiento y con mayor protección a nivel europeo, reconocidas internacionalmente, y desde luego también es una apuesta importante de este ministerio, ¿no? Sin embargo, a nosotros lo que nos han pedido es que habláramos pues, de normativa, de etiquetado de origen y de esa posibilidad, porque en muchas ocasiones, nos vamos a mentir, desde el ministerio recibimos peticiones de habría que regular el etiquetado de origen de un producto o de otro, ¿no? La idea de la jornada surge precisamente de poner de manifiesto lo que ya existe en la regulación europea y esas posibilidades que ya existen. No es, bueno, queremos trasladar e informar y poner en valor esas posibilidades que ya están ahí y por eso también hemos hablado e insistido en la posibilidad de hablar de un etiquetado de manera voluntaria. Pero bueno, es verdad que la calidad de un producto no es 100% origen, pero en cierta medida sí que está vinculado a la calidad del mismo y sobre todo a lo que nosotros hemos tratado de trasladar a lo largo de la presentación, y es esa vinculación con el territorio, con nuestra traducción, con una forma de producir concreta que tenemos en la Unión Europea y a nivel nacional, ¿no? De cómo hacemos nuestros productos. Y qué duda cabe que, bueno, pues sabéis que tenemos una estrategia global de alimentos de España que precisamente lo que queremos poner en valor es esa producción nacional, ¿no? Y por eso es un poco también el origen de esta jornada. No queremos con esto ni denostar ni debilitar a otro tipo de figuras, que insisto que para nosotros son la mayor figura de protección y que realmente es un punto fundamental, ¿no? Y que nos permiten comercializar nuestros productos por el mundo entero, porque gracias a Dios muchas de estas denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas son reconocidas a nivel internacional y son el nivel máximo de protección, y eso no lo estamos poniendo en duda, ni mucho menos, ¿no? Sabéis que bueno, pues que para acreditar estas denominaciones de origen protegida, estas indicaciones geográficas protegidas, los requisitos son muy, muy exigentes. Como bien se señala en algún otro punto o alguien más señalaba, pues existe un control muy exhaustivo de esto, pero la realidad es que la normativa europea permite también, además de regular estas figuras de calidad diferenciada, permite indicar el origen. Y eso es un poco lo que nosotros queremos trasladar en la jornada de hoy, ¿vale? A ver. Fátima Padrón nos habla del caso concreto de una especia que se ha envasado en España, pero que se ha producido en otro país, ¿no? A ver, Fátima, en realidad, cuando hablamos del origen, y a lo mejor aquí mis compañeras pueden dar alguna información adicional, se habla del origen de un producto, lo confiere su transformación sustancial. Y esto no es un tema que marque el Ministerio de Agricultura, sino que se marca a nivel del Código Aduanero y es un tema de aduanas, ¿no? Y al final hay un tema de impuestos y de gestión por otro lado. Entonces, bueno, nosotros no vemos esa necesidad. Lo que está claro, o sea, quiero decir, para nosotros un producto que solo ha sido envasado y ha sido producido en otro país, desde luego el origen de ese producto no ha sufrido una transformación sustancial y sería el país de origen, ¿no? Y de hecho así se etiquetan este tipo de productos en la Unión Europea y, bueno, entendemos que eso es. O sea, nosotros lo que tratamos es hemos insistido mucho en no inducir a error al consumidor, en la veracidad, ¿no? Porque creemos que eso es lo que realmente, como decía mi compañera Ana, pues ese contrato que hacemos con el consumidor, que generamos confianza, que generamos lealtad y que no es solo el poner una información en una etiqueta, sino que tiene muchísima responsabilidad, ¿no? La trazabilidad de un producto y el ser capaz de trazar el origen de un producto para poder trasladarlo en la etiqueta, pues supone un esfuerzo adicional en muchas ocasiones
y lo que queremos es poner en valor ese esfuerzo y que el consumidor sea capaz de reconocerlo, ¿no? Como decíamos yo también, pues el consumidor cada vez es más consciente y vincula más esa indicación de origen pues con cuestiones vinculadas al comercio local, a la sostenibilidad del producto, también a nuestra forma de producir. Y eso es un poco lo que queremos poner en valor aquí, que bueno, pues existe esa demanda y que esas posibilidades a nivel europeo de indicación de origen ya existen. Alguien pregunta por lo de la transformación sustancial. Ahí la verdad es que yo no puedo entrar mucho porque es un tema aduanero y cometería el riesgo de poder decir algo que no sea cierto, así que bueno, perdonadme, pero ahí no podemos entrar. También se habla aquí de si hay un inconveniente en la indicación voluntaria de origen vaya acompañada de una marca de promoción, por ejemplo, de una autoridad regional que pueda ser certificable, sin incluir requisitos de calidad solo de origen del alimento y, en su caso, del ingrediente primario. Bueno, no entiendo muy bien la pregunta, pero yo entiendo que las marcas registradas, y ahí estamos hablando también de estas marcas de promoción, como decís, de las autoridades regionales, no dejan de ser más que una marca registrada que tiene un pliego de condiciones, pero que por tener una marca registrada no tiene por qué incumplir la normativa europea. Al contrario, para poder evaluar y para poder autorizar esa marca y registrarla, se tiene que sufrir un proceso administrativo en el que lo que se busca precisamente es la veracidad o que esa marca no incumpla esta normativa horizontal de etiquetado. No nos olvidemos que los reglamentos de los que estamos hablando son de obligado cumplimiento en toda la Unión Europea. Ni siquiera son, en muchos casos son directivas que luego se transponen al ordenamiento nacional, pero en la mayoría de cuestiones horizontales de las que hemos hablado son reglamentos de obligada aplicación. Más. Alguien que habla también, en primer lugar, felicitar por la iniciativa. A ver quién es. No lo sé. Ya existe una política para informar el origen cuando les aporta diferenciación y es voluntario. El sistema de denominaciones de origen. Bueno, creo que esto un poco responde también a la contestación que hice en primer lugar al comentario de FIAB, ¿no? O sea que en productos destinados a la exportación y que son ingrediente único, en algunos países de destino se hace una interpretación diferente del origen, de forma que a nivel europeo el origen es fuera de la Unión Europea y en el país de destino el origen del producto es España, puesto que es el país donde se manipula y envasa el alimento. En estos casos, ¿qué normativa prevalece? ¿La del país donde se va a comercializar el producto o la del país donde se fabrica? No he entendido muy bien, pero entiendo que me estás hablando de un producto que va a la exportación, que se elabora en España o que la materia prima es de España, no lo sé. Pero bueno, cuando hablamos de exportación, pensar que los requisitos en materia de etiquetado son los requisitos del país de destino, ¿no? Si el país de destino no lo tuviera regulado, lo normal es que se exporten bajo el estándar europeo. Entonces, si estamos hablando de una transformación sustancial o no, pues bueno, tendríamos que ver el caso por caso, ¿no?, de cada producto y ver de lo que estamos hablando, pero en principio para la exportación los requisitos no tienen por qué ser el cumplimiento de la normativa europea, ¿vale? De todas formas, insisto, el tema aduanero... ¿Por qué el mapa no ha mencionado nada de esta jornada sobre la aplicación del Código Aduanero de la Unión, en el que se establece para determinados productos como la miel que el origen de una mezcla sea el país de origen de las materias primas, que representan más del 50% en peso, y en la mezcla de algunos acuerdos comerciales bilaterales en los que se defiende que productos suficientemente elaborados o transformados? Bueno, desde COAG nos plantean esta pregunta. Ya sabemos que es un tema bueno, que ha surgido en otras ocasiones en relación al etiquetado de miel. Como sabéis, el Ministerio de Agricultura, y ahí, bueno, porque no hemos invitado a nadie de aduanas, pues la verdad es que a nosotros nos han pedido que hiciéramos la jornada interna de divulgación y eso es lo que hemos considerado, que si en otro momento se pretende hacer otras, pues bueno, nosotros no tenemos la competencia en el Código Aduanero de la Unión, ¿no? Pero como bien decíamos, y ahí sí que hemos hecho hincapié en nuestras presentaciones, en el caso de la miel, el etiquetado habla claramente del país de recolección, ¿no? Entonces, bueno, el país de recolección debería de trazarse en la documentación que acompañan a las importaciones de miel,
para poder trasladarse en el etiquetado. Y una cosa podría ser el origen aduanero del producto, digamos que ahí no nos podemos meter porque es el código aduanero de la Unión el que lo establece, pero el etiquetado, el país de recolección está claro, ¿no? Y es en donde la miel ha sido recolectada. Y eso no cambia ni cuando se mezcla la miel, ni cuando se envasa, ni etcétera, etcétera. El país donde se ha recolectado sigue siendo el mismo. Sabéis que además la preocupación del Ministerio de Agricultura en el tema de la miel pues ha sido importante. Sabéis que somos los grandes defensores a nivel europeo de este etiquetado de origen de la miel, de este etiquetado pormenorizado en cuanto al listado de países e incluso los porcentajes que esto representan en el Ministerio. Somos grandes defensores de este asunto a nivel europeo y hemos sido los grandes defensores de lo mismo. El código aduanero no está en nuestras competencias y bueno, pues quizás lo que haya que seguir trabajando es, como ya se ha hecho, ¿no?, en planes de control reforzados y en trasladar también esta inquietud a nivel europeo que, como sabéis, hacemos de manera constante. O sea que, bueno. Se ha comentado en el origen de frutos secos, cuando se menciona algún fruto seco hacerlo. El origen solo afectaría al fruto seco que cubre ese código arancelario. Sí, pero bueno, habría que trasladarlo en el... vamos a ver, los principios básicos de información al consumidor, perdón, que a lo mejor lo he leído para mí, no lo he leído. Se ha comentado la obligatoriedad de indicar el origen de frutos secos, pero en el reglamento 2023, cuando se menciona algún fruto seco, hace referencia a un código arancelario. El origen solo afectaría al fruto seco que cubre ese código arancelario. Pues en principio sí, lo que pasa que tendríais que especificar que el origen de lo que se está indicando es de ese fruto seco en concreto, ¿vale? O sea, al final, un poco al final, este etiquetado, perdonadme que me he perdido, he leído otra pregunta y me he perdido. Frutos secos, perdón. Bueno, tendréis que indicar, al final los principios del etiquetado son claros y es no inducir a error al consumidor, transparencia y claridad en ese etiquetado. Entonces, si tú vas a poner un etiquetado de origen, tendrás que decir, pues no sé, me lo invento, cacahuetes procedentes de Irán, pero tendrá que dar claro qué son esos cacahuetes, no quiere decir que sean otros los productos, ¿no? De lo que se trata es, como decíamos, de un contrato, de un fiel reflejo de un compromiso del productor con la máxima información y transparencia de los productos, ¿no? Que eso es un poco lo que va en esa etiqueta. A ver. Por ejemplo, otro ejemplo, espectador anónimo. Un queso elaborado en Francia y afinado en España no refleja en su etiquetado que ha sido fabricado en Francia. Bueno, pues es que, vamos a ver, existe también un principio de reconocimiento mutuo, entonces habrá que ver dónde se ha etiquetado el producto y, como decíamos, el etiquetado de origen de la leche y los productos de la leche es una medida establecida a nivel nacional. Por eso nosotros peleamos porque esta armonización sea a nivel europea, ¿no? Porque precisamente lo que queremos es que las mismas reglas se apliquen a todos y podamos garantizar esa información de producto. Entonces, bueno, pues nosotros ahí no podemos entrar. Por eso sé que ahora están hablando también, a ver. Y otra pregunta, es que esto no me funciona. Esto se queda como trabado. A ver. Me gustaría saber por qué es obligatorio etiquetar las latas de espárragos, carne de vacuno, patata y leche. ¿De dónde procede esa necesidad? ¿Fue algo forzado por las circunstancias? ¿Veis conveniente extender el etiquetado obligatorio de origen a otros productos que le vendría bien su comercialización, como el pistacho español? Pues mira, la verdad es que, si os dais cuenta, la mayoría de los etiquetados de origen que están vigentes a nivel nacional son previos a la publicación del reglamento 1169, ¿no? Entonces, bueno, han estado vigentes con anterioridad y siguen vigentes y bueno, de hecho muchas veces nos plantean la necesidad a lo mejor de adaptarlos o de hacer algún tipo de modificación sobre los mismos, pero es un tema bastante complejo porque con la aplicación del 1169 a lo mejor los requisitos y que siguieran en marcha no sería tan sencillo. Por otro lado, pues por ejemplo, en el caso de la leche, la necesidad surgió pues en un momento en el que los precios de la leche estaban bajos, había mucho interés
mucho interés bueno, pues en marcar el etiquetado del origen en determinados productos y, bueno, se hizo una evaluación, se evaluó, en otros países de la Unión Europea también estaban llevando a cabo medidas similares y, bueno, pues se decidió, ¿no? Pero es verdad que a nosotros nos gustaría, la pregunta de si nos gustaría hacer extensible este etiquetado de origen a otros productos, la respuesta quizás es sí, pero insistimos en que para nosotros es importante hacerlo a nivel europeo, ¿no? No nos sirve, pensad que España también somos un país con una potencia exportadora a nivel de mercado único muy importante, ¿no? Entonces nos interesa que las reglas del juego sean para todos, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo y cuándo piensa concretar una etiqueta de origen para poner en marcha las propuestas de la ENA al respecto, como se ha indicado en las presentaciones? La etiqueta también aplicarse también en territorios como está aplicado en el control del marca, la etiqueta de origen. Pues mira, no sé cómo se aplica el control, insisto, nosotros no nos encantamos de esa parte del control. Podríamos trasladar esa pregunta a la gente que hace control en fronteras, pero nosotros ahora mismo no somos capaces de daros esa información. Muchas gracias por la claridad de la presentación. Se agradecen los comentarios positivos. Si podrían tener la presentación, sí, claro, no hay ningún inconveniente en compartirlas. De hecho, no sé si se cuelgan directamente en la Redpack o cómo se puede hacer, pero bueno, sí, las podemos, no hay ningún inconveniente en hacerla. El azafrán, bueno, pues sí, es otro de los cuestiones calientes en materia de etiquetado, ¿no? Y que tenemos presente y que se está debatiendo también incluso a nivel del Códex Alimentario, ¿no? Sobre dónde se hace la transformación, cuál es el origen, si la zona de recolección, dónde se transforma. Son debates. A ver, insisto, el establecer un etiquetado de origen no es algo sencillo, ¿eh? Por eso nosotros también hablamos muchas veces de la voluntariedad, ¿no? Porque nos empeñamos a veces en poner en valor o digamos, en señalar determinadas producciones y que lo que creemos es que tenemos que poner en valor de manera positiva nuestras producciones, ¿no? Y indicar de manera voluntaria ese etiquetado de origen que quizás nos permita trasladar al consumidor esa forma de producción y esa forma nacional de trabajar. Sí, nos preguntan otra vez por las presentaciones, ya hemos dicho que sí. Y me parece que ya no hay nada. Se cuelgan en el espacio de la Redpack, ¿vale? O sea que no hay ningún problema. A ver, en el chat de preguntas y respuestas no tenemos nada más. Si alguien quiere colgar alguna más, por favor, colgarla en el chat de preguntas y respuestas, ¿vale? Eso es esto. En relación a la pregunta del pistacho, al consumidor nacional le cuesta mucho encontrar el pistacho español en los lineales. ¿Cree que podría ayudar a aumentar el consumo de cercanía si fuera obligatorio el etiquetado de origen del pistacho español? Pues es que, a ver, sí, el etiquetado de origen creemos que ayuda, ¿no? Pero bueno, no es necesario hacerlo obligatorio, se puede hacer, como decimos, de manera voluntaria y si tú tienes una producción de pistachos nacionales que quieres poner en valor, pues está claro, a veces nos llama mucho la atención que se trabaja mucho por un etiquetado y luego vas a un producto y buscas el etiquetado de origen y aparece en pequeñito en la etiqueta, ¿no? Y decimos, oye, pues vamos a ponerlo en valor, ¿no? Hagamos patria de esto y pongámoslo en positivo. O sea que, mira, me hablan que la grabación de la jornada también se publicará, o sea que se podrá visualizar nuevamente. Respecto al interés del origen de la fruta en zumos, los requisitos mínimos de calidad están regulados en la ley. La acidez es un aspecto esencial y varía dependiendo del área de cultivo, de la variedad de la fruta, las condiciones atmosféricas, el momento de la cosecha. Conclusiones: las fluctuaciones de las cosechas, las diferencias de la calidad y la disponibilidad requieren una mezcla de diferentes con el fin de garantizar la calidad constante. Esto hace que sea muy difícil indicar el origen
Somos conscientes, ¿eh? Somos conscientes de esta reflexión en el caso de los zumos, pero bueno, también sabéis que somos un gran país productor de frutas, ¿no? Y queremos poner en valor nuestras producciones. De todas formas, la modificación de la directiva comunitaria de lo que habla es de hacer un estudio y una valoración de impacto, ¿no? Que también se ha mencionado a lo largo de toda la jornada. Con lo cual, pues bueno. Veremos a ver qué es lo que sale de esa valoración de impacto. Me imagino que, como todas las valoraciones de impacto, pues se harán cuestionarios por parte de la comisión, se tendrán en cuenta los intereses de los distintos interlocutores del sector y todavía es una cuestión que se habla de 2027, ¿no? De tener el informe, para publicar el informe en 2027, ¿vale? O sea que acaban de empezar el estudio. Nosotros de momento no hemos recibido nada, ni nadie nos ha contactado que sepamos por este tema, ¿vale? Bueno, pues yo creo que con esto está todo contestado. De todas formas, bueno, sabéis que yo creo que muchos nos conocéis, sabéis que, bueno, que intentamos dar respuesta a todas las inquietudes que puedan surgir. Esperamos que la jornada haya sido de utilidad. Para nosotros, pues también es interesante ver que lo que nos llega a los despachos son las inquietudes que en muchas ocasiones se ponen aquí de manifiesto también. Y bueno, pues no mucho más, ¿vale? Así que, bueno, estamos a vuestra disposición si surge alguna cuestión más. Muchas gracias y un saludo.